Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agape Church Online, en línea. Gracias por acompañarnos una vez más en este mensaje en línea. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo muy importante, fundamental en la vida cristiana. Vamos a estar hablando acerca de la fe. Y vamos a descubrir al menos dos cosas que la fe nos lleva a hacer. Así que la pregunta para nosotros en este día es, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Pero primero, ¿qué es fe? Bueno, la Biblia la describe en Hebreos capítulo 11, versículo 1 de la siguiente manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque estaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ok, primero que nada, ¿qué es fe? De acuerdo a este pasaje, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que uno no ve. Y yo tengo que preguntar, ¿cómo alguien puede estar tan seguro de que va a recibir lo que está esperando? ¿Cómo alguien puede tener la certeza de que va a venir lo que está esperando? ¿Cómo alguien puede estar convencido, tener la convicción de experimentar, de ver lo que ni siquiera existe? Eso es fe. Y suena a locura, ¿cierto? Pero esta locura fue lo mismo que vivió Abraham, Sara y el pueblo de Israel, de acuerdo a este pasaje. Y déjeme decirle, si usted creía que su vida era difícil, espere a ver qué fue lo que le sucedió a estas personas. Pero aún y con todo lo que ellos vivieron, nunca dejaron de tener fe. Y esto es lo que hace la fe algo muy, muy alentador, que cuando tenemos fe vivimos en una promesa. La fe trae confianza a nuestras vidas, nos convence de seguir esperando y seguir creyendo en Dios. Esto fue lo que le pasó a estas personas. Mire, su fe, la fe de estas personas no era diferente a la de nosotros. Ellos no pusieron su fe en un ídolo, ellos no pusieron su fe en otra persona, ellos no pusieron su fe en otro Dios. Su fe era la misma fe que nosotros tenemos, la fe que nace en nuestro corazón por la gracia de Dios. La fe que ellos tenían y la nuestra era la misma, simplemente porque era una fe, al igual que nosotros, puesta en Dios. El único Dios verdadero, aquel que no cambia, aquel que es el mismo ayer, en esos tiempos, hoy y por los siglos. Así que antes de leer los siguientes versículos y irlos explicando, le quiero invitar a que se pregunte a usted mismo, a usted misma, ¿cómo está mi fe? Y deje que esta pregunta esté en su mente durante todo este mensaje. ¿Cómo está mi fe? Al principio dijimos que la fe nos lleva a hacer dos cosas, ¿verdad? Al menos dos cosas. Y la primera es, la fe nos lleva a esperar en Dios. Voy a leer nuevamente el versículo 11 y 12. Dice,
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65, cuando Dios les prometió que iban a tener una gran familia. ¿Qué tan grande? Bueno, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Era una familia grande. Ellos estaban casados y obviamente Abraham sabía que su esposa tenía una enfermedad. Abraham sabía que su esposa estaba estéril. Abraham sabía que Sara no podía tener un bebé. Eso era imposible. Estaba casado con una mujer que no tenía la capacidad de hacer esto. Dios tenía que sanar a Sara para que esto sucediera. Pero aún así, ellos ya estaban muy ancianos. O sea, era totalmente imposible pensar en esto. No era simplemente de esperar, era que era imposible. Pero la historia nos dice, la Biblia nos dice que cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, finalmente Isaac llegó. Su primer hijo llegó. Nació Isaac. Fíjese bien. Después de 25 años que Dios prometió que estas cosas sucederían, fue cuando se cumplió la promesa. Después de 25 años de estar esperando, finalmente Dios le dio a Abraham y a Sara un hijo. 25 años, eso es casi toda una vida. 25 años fue lo que esperaron. Y cuando yo leo esta historia, realmente es hasta imposible de creer, ¿cierto? Y me pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado y su condición no ha mejorado? Ahora, cuando hablo de condición, mire la condición de Sara. Ella estaba estéril, era una enfermedad. Sabemos que ella no tenía manera de ser sanada en aquellos tiempos, a menos que Dios la sanara. Esa era su condición, una enfermedad sin cura, la esterilidad. Y me pregunto, ¿cuál es su condición? ¿Cuál es nuestra condición? En el caso de Sara fue algo físico. Tal vez su condición también es algo físico, es una enfermedad o algún problema financiero o aún continúa arrastrando cosas del pasado. Yo no sé qué puede hacer. La verdad yo no sé qué puede hacer. Pero algo que he entendido es que si es algo por lo cual hemos estado esperando, claro que Dios lo haya prometido en su palabra. Si es algo que hemos estado esperando por meses o por años, eso puede ser nuestra condición. Y bueno, en México tenemos, de donde yo soy, tenemos un dicho y es la espera desespera. Sí, esperar es cansado, esperar frustra, esperar puede desesperar a cualquier persona, simplemente porque lo que queremos, lo que estamos esperando, no lo vemos, no ha llegado, no está aquí. Pero la Biblia me dice que la fe espera. Y eso es lo que a mí me encanta de la Biblia. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y esa es la razón por la cual yo le animo, incluso en las reuniones que tenemos entre semana, yo le animo a que siga leyendo la Biblia. Porque la Biblia le va a decir a usted lo que necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Ahora, sé que es difícil esperar, aun y cuando la Biblia lo dice, esperar es algo que no es fácil hacer. Cualquier persona se puede cansar de esperar, pero mire el ejemplo de Abraham y de Sara. Su fe los llevó a esperar 25 años. Su fe los llevó a esperar porque su fe los llevó a tener la confianza, la certeza de lo que ellos esperaban y la convicción de lo que aún no veían. Eso era fe para ellos. Ahora, esa es la primera cosa que encontramos que la fe nos lleva a hacer. La segunda cosa es la fe nos lleva a creer en Dios. Y luego en el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
Si usted no recuerda esa historia, se la voy a contar. En algún momento, cuando el pueblo salió de Egipto, ellos estaban a punto de conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Dios habló con Josué y le dijo, ve con el pueblo y diles que marchen por 7 días y yo voy a destruir esos muros, porque Jericó, la ciudad que ellos iban a conquistar, estaba rodeada de muros. Así que esto fue lo que le dijo. Y cuando leo esto, yo pienso, oiga, imagínese, la gente tuvo que creer que esos muros se iban a caer cuando aún no se caían. Imagínese esta situación. Ellos marcharon el primer día y no sucedió nada. El segundo día y nada. Tercero, cuarto, quinto día, nada. Terminaron de marchar el sexto día bien cansados y nada sucedió. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera continuado marchando o se hubiera ido a su casa? Allá nos vemos el domingo. ¿Hubiera continuado creyendo en Dios? Y yo sé, es difícil de creer esto, porque ¿cómo es posible que esos muros se iban a destruir solamente marchando alrededor de ellos? No tiene sentido, lo entiendo, no tiene sentido. Pero dice la Escritura que en el séptimo día, después de que ellos terminaron de marchar, gritaron y las murallas fueron destruidas porque Dios así lo hizo. Ahora, lo más interesante de esta historia es, ¿quién en sus 5 sentidos creería que las murallas iban a caer? Cuando el único que había escuchado directamente de Dios fue Josué, no la gente de Israel. ¿Se da cuenta lo difícil que era para ellos creer que esas murallas se iban a caer? Ahora se pone todavía más interesante cuando sabemos que otras naciones habían intentado destruir las murallas con un ejército, con armas, con gente especializada en combate, en hacer precisamente eso, y no pudieron. Pero encontramos en la Biblia a esta gente que estaba tratando de destruir esas murallas solamente marchando alrededor de ellas. No tiene sentido. Ellos pudieron haber marchado por 1 año si querían, y no iba a suceder absolutamente nada. No se iban a caer las murallas, era imposible. Pero esa es la parte importante. Tanto Josué como el pueblo de Israel creyeron en Dios. Su fe los llevó a creer aún y cuando estaban viendo las murallas ahí. Su fe los llevó a marchar y no dejar de marchar hasta que el séptimo día finalmente llegó y Dios destruyó esas murallas. Esta historia nos enseña que en la vida vamos a encontrar murallas. Cuando Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, no van a tener aflicción. Jesús dijo, la van a tener. Y puede ser enfermedad, y puede ser problemas, y puede ser cualquier cosa. En otra ocasión Jesucristo dijo, los mando como ovejas en medio de lobos. Eso es ser un cristiano. Eso es seguir a Jesucristo. Vamos a encontrar muros. Mire, quizá en este momento usted tiene un muro enfrente de usted y es difícil creer que Dios pueda hacer algo. Pero de esto se trata creer en Dios. Esto es creer en Dios. Mire, cuando todo está bien, cuando todo está en orden, qué fácil es creer en Dios, ¿verdad? Pero cuando no es así, es otra historia completamente diferente. Sin embargo, cuando hay muros, es cuando por fe le seguimos creyendo a Dios. Cuando hay muros es cuando por fe seguimos caminando con Dios, seguimos marchando, seguimos adorando a Dios. Es cuando no desviamos nuestra mirada y volteamos a lo que creíamos antes, o volteamos a las cosas que hacíamos antes, o volvemos a esa vida de antes. O cuando decimos, no, Dios no va a hacer nada. No. Cuando hay muros es cuando realmente le creemos a Dios de que Dios puede hacer algo.
Quizá ya pasó el segundo día, pero yo le invito a que siga marchando. Quizá usted ya lleva meses o años marchando. Siga marchando, porque ese día en el que Dios va a destruir los muros va a llegar. Y si por alguna razón no llega en este mundo, mira, dice la Escritura que en el cielo no va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Esa es la esperanza que tenemos. Finalmente esa es la tierra prometida que tenemos. El cielo, una eternidad con Él. Para eso vivimos. Pero esa es la mejor parte. Antes de que eso suceda, mientras estemos en esta vida, cuando enfrentemos o veamos muros en nuestra vida, nos van a enseñar a creer en Dios. Y nuestra fe nos lleva a seguir creyendo en Dios. Porque nuestra fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Quiero terminar con esto. Esta carta, la carta de los Hebreos, fue dirigida a un grupo de gente que debía tener fe, debía seguir creyendo, debía seguir esperando en un mundo rodeado de persecución. Y aún así, el autor de los Hebreos anima a esta gente a seguir teniendo fe. Mire, después de todos estos años, nosotros no hemos vivido lo que ellos vivieron. No lo estamos viviendo y yo espero que no lo vivamos. La persecución que ellos vivieron no la conocemos, no sabemos qué es eso. Pero el mensaje es el mismo. La fe es la que nos lleva a seguir creyendo. La fe es la que nos lleva a seguir esperando en Dios. Así que yo le quiero invitar a que ahí donde está, piense en esto. Medite cómo está mi fe. Y piense en esta pregunta durante toda esta semana. ¿Cómo está mi fe? Recuerde que la fe es la que nos lleva a esperar y creer en Dios. Que Dios le bendiga. Nos vemos la siguiente semana. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que tendremos nuestro tiempo de oración el próximo jueves a las 7 de la tarde vía Zoom. Aun cuando no nos reunimos en persona, el ministerio continúa, así que te invitamos a seguir apoyando al dar tus contribuciones en línea. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Solo ve a la página de agapememorialumc.org/give-dar. También puedes enviar la palabra GIVE al teléfono que aparece en pantalla o simplemente envíalo por correo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.